Bonjour à tous et à toutes. Welcome. Good day. This is only my English, so they are bad. Hoy justamente voy a presentar a Ana María Cerdeña Vallejos, que va a charlar con ustedes sobre una ponencia que se llama Imaginarios y Estéticas de lo Visual con la Inteligencia Artificial. Hipertrucaje, efectismo y fantasmagoría. Ana María Cerdeña Vallejos es doctora en Comunicación Audiovisual y profesora titular en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, en España. Su línea de investigación tiene que ver con la música en relación con los medios audiovisuales, el videoclip musical y las prácticas audiovisuales de vanguardia en el panorama contemporáneo, con especial énfasis en hechos artísticos como el videomapping, la videodanza y los visuales escénicos. En relación con ellos, ha publicado varios libros y artículos de investigación. Actualmente se desempeña también como realizadora de visuales y para obras videoartísticas y escénicas. Muchísimas gracias, Ana María, de tenerte con nosotros y te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muy amable. Y a la organización, sobre todo, por tenerme en cuenta para realizar esta ponencia, que bueno, pues es un tema que he estado trabajando. He estado trabajando un tiempo en torno a la estética y imaginario, sobre todo la estética de la visualidad que viene con la inteligencia artificial, y naturalmente esto no está para nada cerrado. Lo que se va a hablar aquí lo considero una manera de abrir debates, de establecer puntos de partida, y porque además la realidad, no solo la imagen, sino la realidad cada día nos revuelve completamente en algunas cosas que vemos, ¿no? En la noticia, en todo esto que pasa, pues se suma, ¿no? Creo yo, a la visualidad y a la cultura visual, y la influye naturalmente, ¿no? Yo vengo de la Universidad de Málaga y bueno, trabajo en investigación científica, pero sobre todo con las prácticas audiovisuales, digamos, de innovación, y en concreto sobre todo el videoclip musical, del que voy a presentar la mayoría de los ejemplos con la escénica audiovisual, porque además, bueno, pues hay otra ponencia que tiene que ver más con las prácticas artísticas en sí mismas, ¿no? O otro tipo de formatos, ¿vale? El formato preferente que yo trabajo es el videoclip. Además me parece un formato que desde luego sirve como ejemplo bastante importante dentro de la cultura visual, porque es el centro de muchas prácticas y muchos otros formatos novedosos continuamente están copiando, ¿no? Su lenguaje, su formato, tanto es así que yo me quejo mucho de que se le llama videoclip a cualquier cosa, cuando es un formato muy determinado, publicitario, relacionado con la música, diversas, ¿no? La inteligencia artificial, todos sabemos, está dentro de un imaginario relacionado con la tecnología, la ciencia. Sobre imaginario voy a hablar, la verdad que me parece que es algo que está mucho más en construcción, pero quiero que lean como introducción esta frase de los viajes de Gulliver, de la suite de 1726, donde habla, llega a una de las ciudades, ¿verdad? Gulliver dice: con la ayuda de esta máquina, cualquier persona, incluso la más ignorante, puede escribir libros en filosofía, poesía, poética, leyes, matemáticas, teología, sin la menor ayuda de genio o estudio. Entonces, tenemos aquí esta idea, ¿no? De producir imágenes como si fuese magia, ¿vale? La magia está dentro del imaginario, absolutamente, creo, de la inteligencia artificial, de la imagen generativa, de la inteligencia generativa. Y está también en mucho de la
ficción, de literatura, de cine, etc. A mí me gusta citar un relato corto de Karl Marx de 1950 que se llama Épica, que es algo así como una versión sci-fi de Cyrano de Bergerac. Es un relato corto que se llevó al cine, o a cortometraje, de Will Tilly, donde vemos una máquina que hace poesía y sirve al personaje principal, que al final es el que se lleva a la chica para enamorarla, ¿no? Toda esta imagen de la producción como por arte de magia de todo tipo de estos visuales literarios, etc. La película que yo creo, y no se dice suficientemente, yo lo digo por todo lo que no se dice, que creo que más ha aportado a lo que hoy vemos a lo que tenemos entendido hoy como el imaginario general sobre la inteligencia artificial, en general sobre la tecnología y todo su mundo, que sería imposible aquí describir, ¿verdad? Creo que es más de los hermanos y las hermanas Wachowski, la película de 1999, no solamente por lo que cuenta, por la relación entre lo digital, entre un segundo mundo, todo creo que hemos visto en la película, ¿no? Sino sobre todo por lo que tiene que ver con la visualidad y con lo que tiene que ver con un efecto que me parece esencial en la visualidad contemporánea, como es el efecto de Valentine, que también todo el mundo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el efecto Valentine es un efecto, creo yo, que consolidó otros muchos efectos, es decir, que unió las características de muchos elementos, muchos, vamos a llamarle tipos de composición, tipos de efectos, para dar lugar a esta especie de estiramiento del tiempo y en el espacio, ¿no? Que tuvo, en este caso, pues, es también muy interesante y ha tenido me parece, cierta influencia en el cine contemporáneo en relación con el cuerpo, con cómo el cuerpo se ve, con cómo el cuerpo se mueve, incluso con la danza, con el cuerpo danzante en la imagen contemporánea. La danza, la importancia de la danza contemporánea en la visualidad contemporánea también sería tarea para una conferencia, no puedo incluirlo aquí, pero esa idea del cuerpo en el espacio, en el tiempo y en el presente, ¿no? Esa idea de la performatividad del cuerpo en la imagen es lo que consigue, lo que creo que consolida muy bien este efecto y ya casi tiene, ¿verdad? Más de 25 años, se ha consolidado muy bien en otra serie de películas y de videoclips, etc. ¿No? Lo digo porque sobre todo a mí me parece que la inteligencia artificial, si algo aporta a la visualidad y lo que tiene que ver con la modificación de lo visual, es esa idea de trucaje, o vamos a decir, efectos en combinación, conjunto de efectos, ¿vale? Esto que antes teníamos de After Effects, incluye un efecto, sumo otro, etc. La inteligencia artificial suma todas estas capacidades y permite, evidentemente, cuando sobre todo se tienen instrucciones premium a Sora, a Diffusion, etc., generar imágenes que prácticamente, pues, si las escribes bien a través de prompt, pues puedes hacer con la imagen lo que quieras, ¿no? Porque es que lo que quieras, me parece que está muy consolidado en este y no hay que olvidarlo, me parece que se olvida bastante, supongo, porque entiendo ideas académicas o en investigación, pues habla de que una película como Matrix es una película mainstream, evidentemente, pues muy conocida, es una película importante dentro de nuestra visualidad, pues a veces no es posible que no esté bien visto, ¿no? Yo, también para mostrar, decir algo de nuestro imaginario, fui a la inteligencia artificial, me fui a ChatGPT, incluí este prompt que ven ahí para que nos diera una representación de este imaginario, para ver qué me salía. Casi en la introducción, naturalmente, estoy, ¿no? Y en serio, esto, la verdad, me sorprendió por muchas algunas razones, pero sobre todo por la monocromía que aparece en la imagen. O
sea, la especie de esa especie de una imagen, pues, la monocromía, y lo que aporta una imagen absolutamente pulida, ¿vale? Muy clara, esa claridad, ¿no? Que a veces tenemos en muchas imágenes de la inteligencia artificial, que es lo que me ha sorprendido respecto a lo que yo pensaba, ¿no? De estos imaginarios de los que voy a hablar hoy, ¿no? No soy esa pregunta, no soy la primera que la hace a una inteligencia artificial. Esto es en este caso, artista, Ben Bogart, no sé si lo conocen, en una obra de 2017 que se llama así: a través de la neblina de la mente de una máquina podemos delimitar nuestra imaginación colectiva. Blade Runner tiene una serie de obras donde le mete a una máquina que le ha entrenado una película completa, películas diferentes, quizás luego vamos a ver otra, y le da un patrón de filtro de datos y le salen estas obras que vemos aquí, ¿no? Estas neblinas, estos imaginarios efectistas, solo que de alguna manera están dentro de algunas cosas que vamos a ver, ¿no? Voy a poner un poco. Es una abstracción, un filtrado de todos los frames de la película Blade Runner con un mecanismo compresor, da mucha información sobre el tema, pero en estos 4 minutos está toda la película, ¿vale? A través y genera esta neblina, ¿no? Que dice que es la neblina de nuestra imaginación colectiva, ¿no? Tiene otras obras también, con 2001, una odisea del espacio, ¿vale? Donde, aquí solamente está uno de los frames para no tener que estar viendo todo. Y tiene otras sobre Trump, ¿vale? Es el mismo filtro, el mismo proceso con inteligencia artificial, está toda la película de Trump, ¿no? Y a través de ello, pues él va crea estas obras, ¿no? Intentando incluir la imaginación colectiva pasando el filtro de la inteligencia artificial. Naturalmente, la inteligencia artificial nos da un absoluto cambio cultural en las imágenes. Algunos, como las imágenes de inteligencia artificial están dentro de lo que llama Mitchell, supongo que conocen a este teórico de la teoría de la ciencia de la imagen, la teoría de la imagen, es un libro muy importante para la cultura visual, la investigación sobre la cultura visual. Él habla de metaimágenes, imágenes que se problematizan su propia existencia, ¿no? La inteligencia artificial, evidentemente, en esa idea de proceso, que también está en algunas de las ideas de Gilbert Simondon, que bueno, es un filósofo muy importante francés, que evidentemente quedó absolutamente relegado junto a Sartre, sin duda. A la vez que escribía filosofía, iba haciendo ecuaciones, iba explicando cómo funcionaba un relé y diciendo por qué eso era importante y cómo eso era importante en filosofía. Lo recomiendo. Él hablaba de las imágenes técnicas, ¿no? Parida, en un libro que ha salido hace unos meses, habla de imagen operativa, que más que imágenes en sí mismas, imágenes que representan, eso es lo importante, la idea importante. Lo que quiero decir aquí, en esta parte, más que una imagen que representa algo que tiene una relación de indicio o de índice con la realidad, constituye una operación y mide, diagrama, procesa otros elementos de otro hecho, ¿no? Es decir, aquí en la inteligencia artificial un cambio de la representación a la simulación. Habla también Martinelli y Holler que las imágenes de inteligencia artificial son nooscopios, es decir, son instrumentos cartográficos para conocer la realidad, ¿no? Para conocer nuestra realidad, en este caso visual.
tiene también las imágenes de inteligencia artificial ahora. Una relación problemática con la visión, según la Domenech, que es que se puede decir que el reto de la imagen occidental, en esta tecnoestética imaginativa, que hablaba él, consiste en poner delante de los ojos imágenes de la imaginación que ayuden a ver. Es decir, poner delante de los ojos imágenes que ayuden a ver, no imágenes que hayan sido producidas de una visión, sino que ayuden a ver. O sea, esta relación de la inteligencia artificial con la imaginación, ese carácter imaginante es el que está aquí en la producción y alrededor de la inteligencia artificial. Y también Bergman habla de creatividad, porque bueno, es verdad que la creatividad está ahí, está esta idea de que todo el mundo puede crear imágenes como si tuviesen un dispositivo directamente, un enchufe con el que hacerlas. O sea, esta idea de la creatividad y el surgimiento de nuevos sujetos artísticos que hacen redefinir, ¿no? la inteligencia, la creatividad. ¿Cómo hacen los modelos de inteligencia artificial generativa las imágenes? ¿Cómo funcionan cómo se crean las imágenes? Yo no soy una experta en esto, pero es muy interesante darse cuenta de que nada más que se entiende cómo se generan las imágenes de inteligencia artificial, ellos dan mucha información de lo que se puede esperar de ellas y de lo que aparece en ellas, ¿vale? Y que tiene que ver con esta fantasmagoría, de la que voy a hablar un poco después, ¿no? Supongo que las redes generativas adversarias las conocen un poco más. Es un modelo, es una máquina que tiene dos partes, un generador y un discriminador, que es el que va filtrando qué imágenes son buenas o no, conforme. Es interesante porque estas dos partes son cada vez ejercen mejor su trabajo cada vez cuanto más imágenes se producen. ¿Vale? Va filtrando qué imágenes son las importantes, ¿no? Está más o menos todo el mundo la conoce. Los garabatos, una representación de la red generativa adversaria, esta idea doble, ¿no? De sin duda, seguramente se acerca mucho a nuestro pensamiento, ¿no? También, ¿no? Vamos pensando en datos reales que van confirmando o no aquellas intuiciones, incluso que vamos generando, esto también está estudiado. Las variational, las neutral state transfer, los modelos que hacen transferencia de estilo son un ejemplo de la red generativa adversaria. Los variational autoencoders, que tienen dos capas, un encoder que toma los datos originales y los comprime en una especie de espacio latente, es decir, una especie de sitio que está en estos grandes centros de datos, y un decodificador que utiliza las representaciones para construir datos originales y datos. Esta idea, esta representación de las bares es otra forma en la que se crean las imágenes de la inteligencia artificial, que da una idea también de esa idea de opacidad dentro de la producción, que es propia de la producción de la imagen. Encuentra una manera, encuentra algo que se parece a una imagen, que tiene dentro de su grupo de imágenes, ¿no? De los datos que aparecen, ¿no? Y cuando encuentra, va probando para, digamos, una especie de filtrado desde el ruido al no ruido de la imagen, y de esa manera va generando imágenes, ¿no? Las redes de difusión, ¿no? Son modelos generativos, ¿no? Que van añadiendo detalles a la imagen. Estas son maneras en que la imagen se van creando en estos grupos de datos, ¿no? En este sentido, por avanzar un poco y luego volveré, hay una serie de debates, ¿no? Con respecto a esta generación de imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Que quisiera ir apuntando. Luego hay una bibliografía, por si a alguien le interesa, está en la presentación, donde se desarrollan muchos estos temas. Primero, hay una continuidad histórica, y esto es claro, o sea, la imagen de inteligencia artificial no viene de la nada, no viene, al contrario, no viene absolutamente de la magia. Ya lo decía Manovich, y lo decía Manovich en
estado camuflada en efectos visuales, lleva camuflada muchísimo tiempo, ¿no? Sus posibilidades no son inéditas y como mucho lo único que aporta es una especie de gran capacidad de almacenamiento y de inmediatez, que la imagen sugiere de la nada, ¿no? Klein habla de también que hay una pérdida generacional, cultural y económica en estas transformaciones. En estas transformaciones, diciendo que igual que las imágenes de la cultura digital van perdiendo calidad por ser compartidas, hay una generación, que es la generación de los creadores audiovisuales actuales, que está perdida por producción por inteligencia artificial, ¿no? En fin, la inteligencia artificial está agregada en la historia más larga del arte, la tecnología y la representación. Y de su manera habla de más que inteligencia artificial, imaginación artificial, recomiendo su libro La imaginación artificial, la imagen más allá de la imagen, ¿no? Que las imágenes de las imágenes y se introduce en todo esto, ¿no? Redefine el proceso creativo por una mayor automatización, un mayor control y una mayor eficiencia, ¿vale? Esto es lo que parece que permite la producción de imágenes dentro de por inteligencia artificial, ¿no? Kramer dice que la IA no crea en realidad, sino que recombina, que remezcla incesantemente materiales visuales existentes y de hecho una de las conclusiones a la que luego llegaremos y iremos viendo es que en realidad lo difícil con la inteligencia artificial es hacer que una imagen sea igual a la otra. ¿Por qué? Porque como remezcla siempre nuevos datos, nunca podrá darle la misma imagen, ¿no? En ese sentido, pues, podría ser comparada con un gran maestro, ¿no? Una firma, una manera de hacer personajes o puestas en escena de un gran maestro, ¿no? La IA generativa, además, puede producir nuevas variaciones de estilo conocido. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Los transfers de estilo tienen una gran capacidad para hacer esto, ¿no? Es automática, hacer esto de manera automática, pero es estructuralmente incapaz de una verdadera innovación, ¿no? Porque sus conjuntos de datos son predefinidos y, como decía, siempre diferentes cada vez que incluye el prompt, ¿no? Estos otros autores, además, hablan de que el proceso que, si algo aporta la inteligencia artificial al proceso creativo, son el montaje automático, la generación y segmentación de contenido, la eliminación del ruido, la mejora de la resolución y la identificación de personas. Y precisamente, y esto tiene que ver ya con el control, porque digo de control, si hacemos un listado de los usos principales de la IA en la imagen, que más o menos están aquí, si vemos este listado en realidad, son usos de la inteligencia artificial que sirven para hacer que la imagen, para aportar control respecto a elementos o respecto a las personas, ¿no? El uso de eliminación del ruido, de la restauración del vídeo, del audio, la identificación de personas, los desbloqueos de vídeo, todos son para hacer la imagen mucho más pulida, mucho más transparente en su generación, ¿no? Y por tanto para controlar a quienes se ven en ella, a quienes están en la imagen y evidentemente para establecer pues, mayor control sobre la sociedad. Es decir, no serán, esto es interesante, quizás no podemos seguir con ello, pero es decir, la IA no se está utilizando para todas las posibilidades seguramente que pueda dar, sino solamente para algunas, y que casualidad que algunas son, entre ellas estas, aquellas que permiten que la sociedad sea mucho más una sociedad de control. Ya lo decía de todas maneras, esto ya de con las imágenes del cine, etc. Pero bueno, también cambia el rol del artista, ¿no? Porque la IA conceptualiza la creatividad de otra manera, ¿no? Como reconocimiento de patrones y de probabilidades. Esto además resulta una paradoja, porque por un lado se democratiza la creación de imágenes, pero vemos que esa democratización de imágenes refuerza las convenciones estéticas. Esto está demostrado que, como decía antes, la inteligencia artificial es muy
capaz de copiar estilos, pero no le resulta fácil producir algo nuevo, sino porque en su conjunto de datos son los de toda la historia de la humanidad, o al menos de la gran parte, ¿no? Que por cierto, ¿cuáles son los grandes datos? ¿Cuál es la producción de imagen digital mayor de los últimos 30 años? ¿Dónde se ha producido? ¿En qué formato se ha producido? En los videojuegos. De ahí de los videojuegos es donde están tomando la inteligencia artificial y los grandes de los videojuegos, de manga, del anime, de los videojuegos, es decir, luego no sorprenda que salga una serie de outputs en imágenes, ¿no? Pero bueno, yo diré a esto, ¿no? Ahora el artista parece que tiene aún más, porque ya lo era con la cultura digital anterior, un curador, un editor, un ingeniero de impulsos, ¿no? Que se le llama un autor, ¿no? Guiando los sistemas de la inteligencia artificial para producir los resultados deseados, que no siempre son tan deseados, es decir, a veces es muy difícil saber cuáles son los resultados de una generación, de la generación de imágenes. Hay que dar muchos, hay que incluir muchos prompts, hay que modificarlo, etc., ¿no? Hay aquí un cambio del genio artístico, en el que evidentemente todavía estamos después del siglo XIX, a lo que se llama el giro post-antropocéntrico, lo post-humano. Creatividad y el rol del artista ya no es, o quizá está repensándose, quiero decir, en torno a estas ideas, ¿no? Hay también una reconfiguración del significado. La imagen en general, como decía antes, las imágenes generadas por inteligencia artificial no son solo representaciones, sino son agentes activos en la medición y la categorización del significado visual, porque te da un resultado y tú dialogas, hay un diálogo, por tanto hay un diálogo también con ese audio, ¿no? Las imágenes de inteligencia artificial no contienen significado como lo hacen las imágenes tradicionales, ¿no? Baglo le habla de significado tonto, en el sentido de que no tienen contexto, no tienen experiencia, o sea, se producen porque sí, no se producen para generar un mensaje, en principio, sino como resultado de ese prompt, ¿no? Aquí pues un ejemplo de Juan Martín de Prada, un teórico de la imagen, tratando también sobre inteligencia artificial, que incluyó pues un prompt, dice una fotografía en el estilo de Alfred Stieglitz. La inteligencia artificial le devolvió estas imágenes, ¿no? O sea, esa capacidad de copiar, remezclando imágenes anteriores, tanto es así que no podemos decir que estas fotografías no son de Stieglitz, ¿no? El rol del artista también ahí, quien incluye ese prompt es otro. Esto está unido a una crisis de realismo, voy a ir un poco más rápido. El realismo, entonces, es un estilo más, puesto que para la máquina el realismo o la relación con las imágenes con la realidad no hay una... para la máquina esa relación es como la que tuviera cualquier otro tipo de estilo, cualquier otro tipo de output, ¿no? No es una prueba de orden superior, incluso habría que decir que no tiene por qué serlo, ¿no? Esto, de alguna manera, reestructura la cultura visual en respuesta a esta automatización, como respuesta a automatización algorítmica, ¿no? Es decir, lo que decía antes del debate, ¿no? El realismo ya no está ligado al índice, a la indexicalidad, convirtiendo, por tanto, la verdad fotográfica en un estilo más historicidad, ¿no? También, evidentemente, a todo esto se une una cierta tendencia a la homogenización, a ciertos rasgos ideológicos y sesgos, ¿no? Es decir, la imagen de inteligencia artificial, al estar reconfigurándose continuamente a través de los datos que se encuentran en ese espacio latente que va siendo al que se van sumando gran cantidad de datos, pues va teniendo los sesgos que tienen esos datos, ¿no? Y yo me pregunto, a veces creo que esta idea de que la inteligencia artificial es demasiado
sesgo o que incluso puede manipular o puede ser más manipulable, pueden naturalmente decir que sí, responder positivamente. Pero yo me pregunto si eso, si habría que, esto es un apunte sobre, ¿no? Si habría que pedirle a la inteligencia artificial una mayor, no ser manipulada cuando constantemente las imágenes que vemos en los telediarios están manipuladas. Esto es un pequeño apunte. No sé si han visto, una pequeña idea hace unos días, viendo las imágenes, los montajes de las televisiones, seguramente tomadas en Afganistán o por la televisión afgana, no sé si se dieron cuenta de que no había ninguna mujer durante minutos y minutos. Es decir, la propia edición evidentemente estaba absolutamente cerrada, estaba absolutamente manipulada. O sea, pedir a la inteligencia artificial que no esté cerrada, que no esté manipulada, cuando la propia edición de la televisión, evidentemente lo vemos todos los días, me parece que es un hecho interesante y que mide nuestra propia, no darnos cuenta en realidad de cómo propiamente es el ser humano, ¿no? Esto es solamente una idea porque me parece interesante esto de que es que pueden ser manipuladas, es que las imágenes no manipulan, no podemos decir que tengan un índice de la realidad, como lo va el deepfake, pues hablaré ahora. Todo esto, ¿no? Sí, bueno, termina esto todos los días, ¿no? O sea, hacen desaparecer a millones de personas, en este caso, además, debajo de hombros, ¿no? Entonces, bueno, solamente por la estética de la IA, elementos que yo he ido viendo, ¿no? En estos análisis, ¿no? Sobre todo de videoclips, ¿no? Musicales, también de otras muchas, de otros muchos formatos audiovisuales, ¿no? Aquí tenemos una obra de Mario Tiedemann, acá en Mirror, es un espejo donde se ven pueden verse los espectadores, los asistentes a la galería, y bueno, pues hay una modificación de su rostro, ¿vale? Interesante el hecho es que la imagen es absolutamente efímera, no es posible, esta no, porque es una foto de la representación, pero no quedan en ningún sitio esas imágenes, o sea, la obra está hecha para que no almacenen los propios resultados, ¿vale? Aquí podemos ver alguna cosa de la que voy a hablar ahora. No solo ocurre en el videoclip, también ocurre en otros tipos de formatos, en este caso videoinstalaciones, ¿no? O creación visual. Aquí otra, esta se llama Memories of Passerby One, donde te puedes sentar y ver una serie de imágenes que van apareciendo, rostros, también sin almacenaje, también de manera efímera, van apareciendo una serie de rostros más o menos distorsionados, y pues, la instalación es la inteligencia artificial la que va de manera automática y de manera aleatoria también, que no lo había dicho, estableciendo esa producción de imágenes, ¿no? Algunas de estas cosas se van a ver en algunos de los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿no? Una tendencia que me parece interesante o bueno, porque además creo que está en la línea de otras muchas experimentaciones audiovisuales que hemos visto desde la irrupción de las redes sociales en el panorama, ¿no? Seguramente desde la irrupción de YouTube y desde 2005, 2005, ¿no? Esta idea de que la imagen se vuelve más fluida, de que la imagen parece que se genera en nuestros ojos de una manera como mucho más continua. Esta idea del valor de la continuidad de la imagen, esta idea de que el plano, de que el cambio de plano cada vez se camufla más. No sé si se han dado cuenta, ya no podemos establecer o ya no podemos medir, incluso los análisis se hacen difíciles, los videoclips o las obras de la cultura digital, también las hechas por inteligencia artificial, por planos, porque ya no hay planos, ya en el plano se camufla de cantidad
es parte de la manera en que hace cierta modelo de inteligencia artificial produce las imágenes, ¿no? Y es que podemos ver en muchos videoclips, en muchas obras de la cultura digital, esta idea de incluir uno a uno los frames que se van generando, ¿vale? Esta profusión que permite la inteligencia artificial incluye un bloque y puedes ir generando versiones casi al infinito, como si no tuvieran coste, pero tienen, y esa es otra cosa que también se podría hablar, ¿no? Coste medioambiental, coste económico, etc. Pero en muchas de las obras muchos de los vídeos, por ejemplo, que se están produciendo, esta idea de la fluidez se consigue ¿cómo? Se consigue con la unión de frames, de frames uno a uno producidos a lo largo. De hecho, hablando con algunos de los directores, que dicen, he estado 2 meses generando frames para hacer este vídeo, ¿no? Y es un poco lo que vemos aquí. Eso genera una fusión de forma, una apariencia borrosa, una especie de niebla, también a veces, entre los elementos, una mezcla inesperada de elementos que yo la llamo camuflaje también de cambio de plano, o también, y que tiende también al corte por forma, esta idea del max cut, esta idea de que ya no hay un montaje por cambio de plano, sino un montaje por forma, un montaje por composición. Lo podemos ver en muchos vídeos que se están produciendo y en muchas de las otras. ¿Cómo? A través de la unión por composición y por gesto. Aquí destaco, pero un poco. Otro ejemplo, no todo lo vemos como tal, como vídeos. Una variación mínima de los frames que me permite esa fluidez visual, y esa también vibración visual, ¿no? Que además hace que la imagen se vuelva muy orgánica, muy fácil de seguir también, al menos en un formato como el videoclip musical. Eso es un elemento muy de agradecer, le viene bien al formato, ¿no? Lo aprovecha, ¿no? En el formato. En estas características, de hecho, seguramente es donde más se puede ver una cierta tendencia
una relación con la primera vanguardia, ¿vale? Es decir, la generación de la imagen generativa aplicada a este tipo de formatos tiene como una especie de querencia por estilos que tienen que ver con la vanguardia, sobre todo el surrealismo, la cultura pop, etc. Algunos más abstractos, otros de una manera más fotográfica, pero se pueden ver muchos ejemplos. Este también, por ejemplo. Parecimientos de versiones de una imagen o de grupo de imágenes versionadas unidas en la que genera esa fluidez y a la vez esa vibración, esa especie de tintineo, ¿no? Visual que de todas maneras está muy dentro de la estética de lo que tiene que ver con el videoclip, con los formatos de cultura digital, porque además viene muy bien a la hora de representar o más bien a la hora de sincronizarse con ciertas texturas musicales, ciertos componentes. El hipertrucaje, una tendencia también a eso que llamaba yo al principio, que hablábamos respecto a hipertrucaje, ¿no? Una especie de solución visual consolidada, una especie de unión de diversos efectos visuales en una solución visual que anteriormente para los programas de composición como After Effects, con muchos, etc., había sido compleja. La inteligencia artificial la permite de tal manera que, estando en la línea de los efectos especiales, sigue o la consolida o profundiza esa idea, ¿no? Este es un cambio que debe, al menos para mí, algo más significativo, ¿no? La gran capacidad de producción del contenido visual que tiene la inteligencia artificial. Ya digo que cada vez más, evidentemente, solo accesible a través de suscripción a estas grandes suscripciones bastante caras a estas plataformas, ¿no? Lo voy a poner aquí. Voy a pasar de momento a la productividad. La generación de materias, la integración dentro de un espacio que ya está, en el caso de la imagen, me refiero a la puesta en escena, que ya tiene una gran cantidad de efectos visuales. De hecho, hay un vídeo por ahí que lo va diciendo uno tras otro. Es propio de la guía, que es mucho más complejo hacerlo con software convencional, ¿no?
Sí. Que tiene algunas características anteriores también. Y también tenemos la nitidez de los elementos dentro de la imagen. Aquí especialmente se ve esta idea. Dentro también de esta idea del hipertrucaje, una tendencia evidentemente a aquella parte de lo visual que tiene que ver con la mejora de la resolución, la expansión del lienzo, que está siendo muy utilizado evidentemente para crear incluso vídeos, momentos que evidentemente nunca han sido reales, como el vídeo de Rosalía y Björk. Se sorprendía Rosalía y Björk en un mismo vídeo, nunca estuvieron juntas. Es toda una ilusión generada por la IA, ¿no? Pues ese relleno generativo, el lienzo, esta idea del juego, del encuadre, por un propósito de automatizar procesos de mejora, son propios podemos ver la estética de la IA en este tipo de formatos, ¿no?
Interpolar, colorear, escalado 4K, todo unido, o sea, también esta idea del perturbaje, ¿no? Está en muchos de los videoclips que se están realizando, ¿no? En realidad, ¿no? Y en este sentido es interesante que estas eran imágenes que estaban en una resolución muy baja y muy pequeña, y lo que en realidad ha hecho Hilaria es hacerlas ver, ¿no? Sea posible verlas porque estaban dentro de la Filmoteca Española y están siendo utilizadas en este caso para un vídeo, ¿no? Aquí podemos ver también una idea de cierta idea de nostalgia, cierta idea de lo retro, está dentro de la estética de la inteligencia artificial, de todo lo que se está produciendo ahora, también respecto a lo que decía de la vanguardia, podemos verlo, y bueno, también en el deepfake, la utilización del deepfake como la sustitución del rostro o el face swapping, generación de rostros sintéticos, lo hemos visto en algunos de los ejemplos, esa unión del rostro real o el cantante del grupo con rostros generados por inteligencia artificial de una manera fluida, de una manera propia de lo que se está haciendo con inteligencia artificial, y que está dentro de todo este juego de transformación de la identidad del rostro que es tan contemporáneo también, ¿no? Esto, por ejemplo, lo está haciendo ahora muy bien Stability, ¿no? Y, por ejemplo, decía anteriormente, el vídeo de Oral de Georg y Rosalía. Perdón, no aparece el vídeo. Creí que tenía el vídeo, pero eso como ejemplo, pues como más de tiempo lo pueden ver, pero creo que es bastante conocido, ¿no? Rosalía y Georg están luchando con una técnica de arte marcial y nunca estuvieron ahí, el escenario es completamente generado a través de un outpainting, es decir, muy expandido el lienzo y perfectamente, ¿no? Esa idea de hipertrucaje, de hacer, de unir posibilidades de la imagen es muy propio del videoclip, la técnica de lo que se está haciendo ahora en el video contemporáneo, ¿no? Aquí No basta soñar, no basta gritar, no basta que tengas un auténtico claro, se falta distancia de essas mãos, coca de brunas e texturas. Não calma talvez dos olhos, mas até o vosso impressão, às vezes não, se a natura cresce, mas nem de uma vez, os sangue de fora, os pés já atento, prepara-se o momento, siga os conscientes, ainda ignora os gatilhos da gente, destina a gente que te domina a cara, sobre a casa os fáceis de uma maneira sábia, não está assim o centro, a vida o prazer, posso ter os sítios, primeiro e saber, sabes se são prontos, realmente as culpadas, lembra no ritmo, que está de colaborar. En realidad, si nos damos cuenta, en este ejemplo se pueden ver muchas de las características de las que hemos estado hablando, y sería de la fluidez, ¿no? De la fluidez incluso de los elementos de la imagen, de lo que está compuesta la imagen, como si fuese una arcilla, ¿no? Y pareciera que la inteligencia artificial estuviera reparando todos los elementos que hacían antes posible ver los cambios. Ahora esa reparación hace imposible diferenciar los tipos de los cambios de imagen o los cambios de algún tipo, ¿no? Y su efecto, o lo que vemos es una imagen completamente fluida, ¿no? Esto también se hacía con el morphing, con el efecto especial morphing, tan famoso en los años 90, pero en el morphing se veía, digamos, como los elementos, el hecho de la imagen, ¿no? Del efecto, ¿no? Aquí hay esa sensación de esa imagen fluida pero pulida también, ¿no? Eso pues está aportándolo la inteligencia artificial en la generación de imagen, ¿no? A todo esto hay, como decía, una estética retro, ¿no? Unida a un cierto efectismo, lisergia y fantasmagoría, ¿no? Y esto seguramente, como decía al principio, también tiene que ver con cómo están hechas las imágenes.
distorsiones, ¿no? Y es que, como decía al principio, va buscando, en las matrices va buscando a lo que pueda parecerse, claro. Muchas veces a lo que se parece muchas veces a la imagen distorsionada, ¿no? Cuando la imagen está distorsionada aún no llega a ser una imagen fotográfica, pero es reconocible, ¿no? Esta estética retro, esta estética nostálgica está en muchos de los que hemos visto y está también en esta idea de que el pasado cultural es en realidad de lo que se alimenta la inteligencia artificial, ¿no? También pues, están aquí las operaciones de bricolaje, de copia, que están en realidad en toda la cultura digital y decía la hermana que era parte de nuestro ser contemporáneo, ¿no? De nuestra cultura visual digital. Esta idea de esta formación de monstruos, ¿no? Tomados de elementos nostálgicos, ¿no? De la cita o una película que están en nuestro imaginario, es muy propio de lo que está saliendo ahora en la imagen generativa. Saltando un poco ya. Aquí vemos otra vez la neblina, esa neblina que viene de la unión de frames que van generándose y formando la puesta en escena visual, ¿no? Yo creo que lo primero que se hizo con inteligencia artificial es tener identificación de innovadores. Muchos ejemplos. Otros ejemplos de vídeos, etcétera, pero bueno, lo dejo aquí porque ya voy un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, esta idea de que esa tendencia que está también en la línea cultural, ¿no? Que viene desde las vanguardias, ¿no? De esta relación con la abstracción, con los elementos de una puesta en escena que se va generando y que tiende a la abstracción y que genera elementos fantasmagóricos que se pueden relacionar con elementos lisérgicos, etc. Es decir, lo que en principio hablábamos de las imágenes que posiblemente están en nuestra imaginación, la inteligencia artificial está generando continuamente este tipo de resultados, ¿no? Que están siendo utilizados, ¿no?
todo este tipo de formatos. Y algunos ejemplos más, te digo. Sí, y finalmente, bueno, traía aquí unas conclusiones que tenían que ver con un paisaje visual que hemos visto que es absolutamente especulativo, que está tan especulativo, pero que tiene estas tendencias, ¿no? Y que tiende como a agotar las posibilidades de la creación, de la configuración en torno al prompt, ¿no? Utiliza esa idea de la versión del prompt, de la generación de prompt, y que hace, algún autor ha hablado, que hace precisamente a la imagen generativa, a la crítica de la imagen generativa, especialmente irrepetible e efímera. Como decía al principio, es casi imposible volver a generar la misma imagen, el mismo frame, incluso con el mismo prompt, si lo hace en un mismo momento y al siguiente, ¿no? Esto se une a una opacidad que de alguna manera intensifica la interacción del público, del que lo está mirando, ¿no? Y da la sensación de que está en una vivencia mucho más orgánica cuando lo estás viendo. ¿Qué consecuencias tiene eso? O si es verdad o no, tendría mucho debate también, ¿no? Esa capacidad de estabilidad, de fluidez de contenido, ¿no? Esa tendencia a la recreación, a la imitación, al transfer de estilo, que es propio de operaciones de bricolaje y de copia y pega, que están dentro de las vanguardias, como digo, y que se relacionan con una cierta tendencia también a la automatización, a la nostalgia, ¿no? Esa paradoja, aquí una paradoja entre la apariencia de la innovación, pero a la vez una estética retro, ¿no? Y esa tendencia a lo fantasmagórico, a lo siniestro, que es propio del arte imaginante de estas imágenes. Y nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré encantada de responder. Gracias. Gracias a Ana María. Dejo la posibilidad al público para algunas preguntas. Diga su nombre y dónde viene. Hola, bueno, me llamo Nicolás. Quería preguntar acerca de, no sé, me enteré que la última película de Pixar, una que se llama Gato, que es del 2025, creo, de este año, está, al contrario de lo que uno se esperaba, está siendo pintada a mano, como en la misma técnica de los años 60. Entonces me preguntaba qué dentro de la tendencia del videoclip, qué va a pasar también como con la visualidad de lo realmente análogo, antiguo. Eso, o sea, se entiende. Se puede responder, lo que vaya pasando muchas veces no sabemos, ¿no? Pero es interesante que hables de esa recuperación de las técnicas artesanales, porque si lo vemos mucho de los videoclips, parecen vídeos que podrían haberse hecho en las etapas de la animación de los años 30-40 por ejemplo los alemanes de la Sulfilm, de los films absolutos, que hacían su film rayando los fotogramas o pintando los fotogramas, y parecerían que pueden ser. O sea, esa idea de que las nuevas formas de generar la imagen hacen ver o tienen una apariencia muy similar a técnicas análogas, me parece muy interesante, ¿no? Y relaciona argumentos, ¿no? No sé si te respondo a la pregunta o un poco, pero sí, la vuelvo a dar al análogo porque en realidad es que la técnica está muy relacionada con, o sea, esa idea del frame and frame que tienen este tipo de técnicas que permite trabajar frame a frame, descartando o bueno, incluyendo todos los frames a lo largo de esas niveles, ¿no? Que tienen luego el plano, es la que estamos viendo aquí, ¿no? Y que se une con la estética retro o la idea de la nostalgia. Siempre vivimos en la nostalgia, ¿no? Aquí se ve también incluso inteligencia artificial. Sí, claro. También quería preguntar, como con esta tecnología de inteligencia artificial, en el fondo, ¿qué va a pasar con la diferenciación entre grandes producciones de inteligencia artificial y producciones que tal vez son de pequeños grupos de música o cosas así? Pero la inteligencia artificial finalmente puede hacer una realización audiovisual de la misma categoría como
estética para los mainstream o para los altos presupuestos, como también para presupuestos más pequeños. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar eso para que de alguna manera se entienda de que eso, digamos, de que es más del presupuesto y todo eso? ¿Cómo se va a diferenciar? Es decir, si se va a poder diferenciar, no estoy muy segura de si se va a poder diferenciar, pero efectivamente en la imagen generativa también hay como diferencia, o sea, también la tecnología está polarizándose entre los que tienen pues, los estados de difusión Sora, con capacidad completa de generación de imagen, y los que están trabajando con plataformas frame a frame. Algunos de los primeros que hemos visto están realizados por el propio grupo, y el propio director, uno de los miembros del grupo, decía que estuvo 2 meses incluyendo prompts, ¿no? Para generar todos los frames necesarios. Es decir, evidentemente si tiene 3 minutos, pues por 25, pues todos los frames necesarios para generar esa fluidez. En realidad, lo artesanal, eso sí, con esta herramienta no ha dejado, o sea, que sigue estando ahí, ¿no? ¿Y cómo se va a diferenciar? Pues como sea incluyéndose, buscando la información directamente, no creo que haya manera de hacerlo. No sé. Nada. Buenas tardes, yo soy Ricardo de Ecuador, vengo de la ciudad de Guayaquil, y un poco haciendo la analogía en las investigaciones que yo he hecho, van en relación a cómo las películas de ciencia ficción al fin y al cabo son un reflejo de lo que pasa en las ciudades, inseguridades, temas de conflicto, a veces violencia de género. Entonces, ¿en qué medida estos videoclips que utilizan la inteligencia artificial son también un reflejo de esas inseguridades que vivimos nosotros como sociedad? Y es muy específico encontrar ciertos escenarios y relacionarlos con ciertos momentos de películas de ciencia ficción, pero ciertos lugares, a veces callejones de la ciudad, a veces en cambio parques al aire libre, me recuerdan o evocan otra ciudad. Entonces, ¿en qué medida estos videoclips también son ese reflejo de esas preocupaciones que vivimos como sociedad? Claro, en gran medida, en mucha medida, teniendo en cuenta además, que es algo que no he dicho al principio, el videoclip es un formato conceptual, más conceptual que narrativo en sí, narrativo en el sentido de una historia contada con todos sus nudos, etcétera, digamos, una especie de ficción, ¿no? Es mucho más conceptual, ¿no? Entonces, incluir elementos en la puesta en escena que sean muy reconocibles, como decías tú, calles, etcétera, permite al creador, porque al final todos los videoclips que hemos visto son generados por inteligencia artificial, pero han sido dirigidos y dirigida a la inteligencia artificial a través de alguien que elige o no poner formato finalmente como incluirlo dentro de él. Entonces, evidentemente, hacer que esos elementos que están en la imaginación colectiva o ya en una ciudad o en un país, incluso, etcétera, ayuda mucho a generar formatos que son más conceptuales que narrativos, ¿no? Porque están mucho más dirigidos a los fans o a las personas que van a ver ese formato en un determinado lugar, ¿no? Porque la acción de un grupo, que en este caso sea adecuado o relacionado con la zona, pues evidentemente eso lo hace muy reconocible sin tener que contar historias, sin tener que decirlo, ¿no? Digamos, en el formato que digo por oportunidad, ¿no? Este tipo de formato no permite un solo diálogo, ¿no? Entonces, tiene que ser como es un formato publicitario, y la publicidad se sirve de esto, ¿no? De esta reconocimiento. Claro. Bueno, muchas gracias. Soy Ochoa de la Universidad de Costa Rica. Nosotros ahorita entramos en elecciones en Costa Rica y entonces tenemos estos videos que ya habían salido de la campaña de Trump con Obama, que la disponibilidad con todos los candidatos, con armas y con todo eso. Veo mucho de lo que nos dices de la estética de estos videos ahí, y en un ejercicio especulativo quería preguntarte si esta estética, ¿qué nos dice lo político, ¿no? Y de cómo puede jugar en ese espacio de elecciones en donde lo están utilizando para generar como una fake campaña. No sé, sé que es una pregunta muy especulativa, pero me parece muy importante ahorita. Es una pregunta especulativa, pero muy importante y muy
día a día para hablar mucho. Yo no trabajo exactamente ese tipo de contenidos, no solo llevar, aunque veis que tengo, o sea, he incluido ciertos detalles, ¿no?, que tienen que ver con, pero evidentemente los textos visuales que están relajando otros muchos que dejan de estar. Entonces, estas que vienen desde este tipo de lobbies o grupos, ¿no?, que intentan pues, introducirse ahí en esos espacios y van a tener una gran importancia, y teniendo en cuenta además que muchas de las personas que ven este tipo de vídeos, bueno, de ellos ven la sorpresa, el erotismo, no lo que hay detrás, digamos, ¿no? Última pregunta. Sí, cómo no. Buenas tardes, mi nombre es Walker y venimos de la Universidad Nacional de la Litoral de Puno, Perú. Viendo el primer video, me hace recuerdo el proceso de producción que antes era lo analógico, que pasó a lo digital, y ahora está pasando a la inteligencia artificial. Pero esta forma de producción, ¿no cree usted que está cambiando el proceso mismo de hacer una investigación, la guionización y luego el rodaje, que es mucho más ahora, mucho más producto de su imaginación, hasta quizás hasta el surrealismo, y eso va a influenciar en la cultura visual de la población que está consumiendo ese tipo de mensajes? ¿O es que nosotros como productores debemos de adecuarnos a estos nuevos cambios, o nosotros estamos cambiando a la sociedad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Muchas cosas, muchas preguntas en una. Evidentemente nosotros como investigadores y como profesores también, supongo, nuestra labor es desenmascarar este tipo de formas de producción, de ser cómo están hechas, que se puede hacer con ellas, y desenmascarar usos interesados, como los que hablábamos, ¿no?, con nuestros alumnos, con nuestras investigaciones, etcétera, ¿no?, pero que va a influir en la cultura visual, sin duda. Pero es que hay que tener en cuenta que lo que decía en algún momento de la conferencia, la idea está generando imágenes a partir de una serie de datos, de todo un gran conjunto de datos, de imágenes que están en ese espacio latente, esos grandes centros de datos que acumulan toda esta generación audiovisual o visual de hace unos años, ¿no?, toda esta parte de la imagen digital. Y ya digo, ¿de dónde viene la gran cantidad de imágenes que se están produciendo y que guardan todas las empresas? De los videoclips, de las animaciones, váyanse a ver esos textos que dan cómo aparecen los monstruos, cómo aparecen los fantasmas, cómo aparecen esas temáticas, cómo aparecen. Entonces, si está viviendo de ahí, tiene que, su output tiene que ser, a no ser que ya el programa vaya muy dirigido, pero el primero que incluye normalmente va a tener digamos, esa tendencia. Hay lo mismo que en un formato como el videoclip, que tiende de por sí a ese efecto, porque intenta o es mucho más conceptual que narrativo, más que dar un mensaje, genera una puesta en escena, genera un mundo visual que quiere ser exclusivo, único para vender la música o vender el producto que al final es la música. Entonces nuestra labor como investigadores es desenmascarar cómo está hecho, de dónde viene, para que nuestros alumnos sepan, porque muchas veces no se sabe, pero que va a influir naturalmente. También podríamos intentar hacer en contra, generando imágenes que se encuentren completamente en un eje contrario, ¿no? Pero hay que generar tantas que no sé si vamos a poder contrarrestar esto. Pero ya digo, la generación de imágenes viene de un conjunto de datos que son ¿cuáles? Los videojuegos. Hay millones, sillones de horas de videojuegos que están en esos centros de datos que donde se generan, donde toman información, ¿no? Esa imagen. Entonces, claro, tienen esta tendencia porque de alguna manera así son. Ana María.
se va a continuar justamente este tema, como lo había hablado a ustedes, porque es el tema justamente de esta época, por eso lo vemos fuerte hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Ana María. Gracias a ustedes y ahora los invitamos